desde el siglo XII-XIII, lo que es el dogma de la Inmaculada Concepción aquí en España sí que se respetaba. En el Concilio de Trento es una cosa que queda ahí en impar. Lo discuten en una serie de sesiones. Entonces el dogma de la Inmaculada Concepción es aquel dogma que dice que la Virgen nace libre del pecado original, que se llama Inmaculada Concepción. Había una serie de gentes en Roma que no creían en ello, y en aquella época también es curioso, por ejemplo, sobre Ave María, sin pecado concebido, pues era como una especie de santo y seña que tenían en la época para ver quién era concepcionista y quién era católico. Aquí en España la mayoría de la gente era como de los pintores que había en la época, que era pintor de cámara de Felipe III, que era, pues, yo qué sé, como los mejores pintores. Entonces los reyes, los mejores pintores se los pedían para que pintasen los retrasos y pintasen la Italia. Entonces él se traía a Leonardo en 1629 y le encarga que le pinte la capilla, que se la decore, relacionada con el dogma de la Inmaculada Concepción. Por eso se llama la capilla, que se conoce aquí como Capilla Los Capellanes, el nombre auténtico es la Capilla de la Concepción. Entonces, Ángel Leonardi idea un programa pornográfico, es decir, que todas las imágenes van a girar en torno a lo que es el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, vemos aquí arriba en la bóveda los diferentes casetones que hay, los diferentes cajos, naranjas y tal, pues entonces están representados evangelistas y doctores de la Iglesia y han abogado por el dogma de la Inmaculada Concepción, es decir, que han escrito y que han defendido el dogma de la Inmaculada Concepción. Además, una serie de estampillas de angelitos y tal, que son los que van rellenando, porque en aquellos tiempos también hay una especie de miedo que se llama almafío, ¿sabéis? Entonces, pues se tiene que rellenar todo. Entonces, veis, son diferentes doctores de la Iglesia, los 4 evangelistas, con otra serie de santos y escenas sobre la Concepción de María y pintado con angelitos. Y luego, en lo que son los que van dividiendo en diferentes partes de la, pues son los angelitos con vegetaciones y tal. Luego, en las pechinas, las 4 pechinas vemos que están representados en esta y en aquella. En esta no está representado su escudo de armas. Y en los otros dos vemos que está representado el escudo de Santa María Roja. Porque el hombre este también es agradecido, por eso es nacido de ser agradecido. Entonces, este hombre es más su nombre, tiene que agradecer, y el de obra maestra, que es la capilla esta, también tiene que dedicar una parte. Y lo vemos también aquí en la parte de atrás del escudo bien que está ahí en el escudo de armas. Luego vemos en la parte de lo que serían los pilares de los brazos de la cruz, de aquí griega. Entonces vemos, por ejemplo, que también están pintados pues, una serie de ángeles y también es relacionado con el nombre de la Inmaculada Concepción. Entonces vemos aquí que pone Ave María y sin pecado concebida, nuestro don, lo que pasa es que ya no se ve muy bien. Y luego vemos aquí en la fachada, en el acto de entrada, vemos la firma del autor. Entonces vemos que encima de la puerta pone Ángel Leonardi, pintor Regis Facienda, que quiere decir Ángel Leonardi, pintor real o hizo, está escrito en la. Y luego, bueno, pues una serie de imágenes y tal, representando todo. Luego, cuando ya queda pintada en la bóveda, bueno, en la parte del altar, pero en la representación del Espíritu Santo, no se supone que aquí había un altar que se encarga una vez a María Contreras, que era un autor del siglo XVII también, bastante importante, que es Madrid, que era de los sitios que había en aquella época, se encuentra un altar con una imagen de la Inmaculada Concepción que tiene aquí. Entonces, eso lo que pasa es que se altar y la imagen de esa partituras y cosas internacionales. Y ahí están evolucionando, como evolucionando todo, y no se utiliza. Entonces, pues bueno, el hombre pinta lo que es la cúpula, pinta toda la capilla, la parte superior, entonces el hombre necesita tener relacionado con la Inmaculada Concepción, pues necesita clase de cuadros y la casa de Leonardo. Entonces, Ángel Leonardi pinta 10 cuadros, que son los que hay colocados por las paredes, que están colocados en su posición original, porque estos cuadros, bueno, la gente que se llama mayor, y eso, ¿sabes? Pues esto lo habrá visto por ahí, estaban antes pintados, estaban colocados por ellos. Cuando me viene a la casa, entonces aquí, igual, en la iglesia a través de los altares, en la Villadona, pues estaban distribuidos por la iglesia. Cuando vienen los marcelinos, pues vamos a pintarlo en su último nacional, en su último de los marcelinos, que ya van Florencio y eso. Entonces, de los 10 cuadros, vemos estos que hay puestos aquí en los laterales, que son así de forma alargada. Entonces, estos son 6 maestros que también han escrito y han abogado sobre el dogma de la Concepción de María. Entonces vemos ya San Buenaventura, San Anselmo, San Bernardino y tal, y cada uno con una explicación debajo está su Dios,
una especie de globo, y bueno, además del nombre del santo, todos en actitud está resiliando y tal, y más o menos lo que cada uno, una especie de resumen de lo que hizo con la forma de calcular la concepción. Y luego también encargo a todos los demás jugadores que son la concepción. Entonces vemos aquí, pues, cuando el ángel, como decía María, que va a ser la madre de Jesucristo y el Hijo de Dios, entonces los cuadros al final, lo que pasa es que hay que acercarse, porque también pone ahí la regla de David, lo que pasa es que hay que acercarse y ponerse en esa altura. Estos dos cuadros los restauraron hace 8 quizás. ¿En qué parte del cuadro está la firma? ¿Abajo a la derecha? Sí, uno está donde está el ángel y el otro está donde aquel de allí, aquel ya en el momento de la Asunción de María. Entonces, pues bueno, veis más o menos que representa lo mismo que el retablo, se ve en la tumba de María, que María se puede ver así, porque es la tumba de la época, y la de San Ángel se la lleva hacia el cielo. Tanta gente que como le daban así el olor de santidad y cosas de estas, pues están mucho más austeros que la gente. Y en este terreno solo pueden ver una túnica con un sudario, un trapo blanco, y una guía, entonces le metían en la caja y tal. Y luego volver a cerrar, entonces tenemos que mirar la capilla. ¿Cuál es el problema que tiene la capilla? Que la hemos pensado seguro. Se queda la grieta. ¿Por qué? Porque es un problema también de tiempos, y eso, claro, vamos a hablar